Buenas tardes, ingeniero Lozano. Mi nombre es Gabriela Acevedo. Soy estudiante de Ingeniería Ambiental de noveno semestre. Esta es mi exposición para hablar sobre las lagunas de estabilización, sobre el tratamiento de aguas residuales. Para iniciar, las lagunas de estabilización, también llamadas lagunas de oxidación, pues son depósitos de agua de profundidad de entre 1 a 3.5 metros y tienen como finalidad estabilizar la materia orgánica presente en las lagunas residuales. Este tipo de tratamiento se emplea extensamente en comunidades rurales o pequeñas y por su flexibilidad de bajo costo de inversión, operación y mantenimiento. Esta pues es una opción a los procesos convencionales de tratamiento de aguas residuales. La clasificación de estas lagunas de tratamiento depende de factores tales como el tiempo de retención, la carga orgánica por unidad de área, el proceso de estabilización, o sea, aerobio, anaerobio o mixto, también la profundidad de la laguna. En términos generales, pues las lagunas se pueden clasificar como las lagunas de estabilización si este es el primer paso de tratamiento de aguas residuales, o pues las lagunas de oxidación, en caso de que estas lagunas sean un paso posterior o otro previo proceso de tratamiento. Si la carga orgánica por unidad de área es demasiado alta y no existe aireación mecánica o inducida y el suministro de oxígeno es insuficiente para tener oxígeno residual, la laguna es anaerobia. Pero si la laguna es lo suficientemente profunda y existe una aireación inducida o natural, solo para las capas superiores de agua se tendrá una condición aerobia en la superficie de la laguna y anaerobia en el fondo de la misma. Este tipo de lagunas son llamadas facultativas. Si se suministra aire por agitación superficial o por inyección, se tendrá una laguna aireada. La aireación pues puede ser de baja o intensa. Para explicar más intensamente, pues se va a hablar sobre las lagunas anaerobias. Estas lagunas pues son aquellas que tienen una gran carga orgánica por unidad de área. La carga orgánica pues en este tipo de lagunas es de 220 a 520 kilogramos de BO por día por hectárea de terreno. El tiempo de retención promedio del agua en la laguna es de 20 a 50 días y la profundidad varía de 2.5 a 5 metros. En este tipo de lagunas ocasionalmente se tienen condiciones aerobias en la superficie de la laguna, pero la mayor parte del tiempo las condiciones anaerobias persisten en toda la laguna. En este tipo de lagunas el material orgánico suspendido se logra sedimentar en el fondo del recipiente y se descompone anaeróbicamente, formando inicialmente ácidos orgánicos y posteriormente la digestión en condiciones de anaerobiosis conduce a la descomposición de dichos ácidos volátiles orgánicos a dióxido de carbono y metano principalmente. Este tipo de lagunas pues produce olores fétidos, por lo que un tratamiento de este tipo solo es conveniente en lugares alejados de núcleos de población. Pues a medida que pasa el tiempo, los lodos se acumulan en el fondo del receptor de aguas residuales y aunque todos los lodos se degradan anaeróbicamente, no es total la conversión a gases volátiles, por lo que ocurre un incremento gradual de la capa de lodos sedimentados. Y finalmente, una vez que la capa de sedimento rebasa la mitad del volumen de la laguna, es necesario remover estos sólidos, ya que el volumen del reactor o el recipiente de digestión se reduce a la mitad de su capacidad original y la efectividad del proceso pues puede deteriorarse significativamente. Los costos de extracción de los lodos de una laguna pues son sumamente altos, por lo que otra opción práctica es abrir nuevas lagunas de tratamiento y abandonar las lagunas originalmente construidas hasta que éstas pues se sequen
completamente y pueda ser removido el lodo acumulado. Este tipo de lagunas son recomendables y se emplean cuando la carga orgánica de las aguas residuales es muy alta y se dispone superficie abundante para construir lagunas y mantenerlas alejadas de los centros de población. Ejemplo de esto son las aguas residuales de los rastros, los establos, granjas avícolas, empacadoras ganaderas, entre otras. Pues otra cumple con las normas de calidad de aguas residuales tratadas, por lo que si se requiere de disminuir los valores de DBO a los límites que establece la legislación, pues esta deberá darse un tratamiento posterior a través de otro proceso biológico, por lo que la depuración anaerobia solo se considera un predeterminado o parte de un tratamiento biológico de las aguas residuales. Continuando, en las lagunas facultativas, estas pues se utilizan frecuentemente y pueden encontrarse como un primer tratamiento también. La profundidad de diseño en estas lagunas pues varía entre 1.5 a 2 metros. En ellas el proceso de gradación se lleva a cabo en 3 etapas. En el fondo de la laguna existen condiciones anaerobias que generan biogás y que producen un ligero mezclado. La etapa intermedia la llevan a cabo microorganismos facultativos y representa la etapa de transición entre las condiciones anaerobias y aerobias. La tercera etapa corresponde a la zona aerobia. En la superficie pues se lleva a cabo la fase aerobia. La producción de oxígeno se realiza por medio de las algas que utilizan como fuente de energía la luz solar en el estanque, proveyéndole al agua una coloración verde brillante. Esto pues significa una alta concentración de OD y de pH y la ausencia de malos olores. Algunas lagunas de estabilización pues logran presentar construcción de mamparas para incrementar la eficiencia del proceso, lo que da un comportamiento de flujo pistón al fluido. El efluente pues de una laguna facultativa deberá presentar también una coloración verde oscuro brillante y no deberá detectarse olor. En este caso pues se debe considerar un buen funcionamiento, ya que si el efluente de esta laguna presenta una coloración verde opaco o amarillo, se considera un funcionamiento regular, con disminución de pH y de OD. Pero si esta laguna presenta un mal olor y coloración gris a negro, se considera que tiene un mal funcionamiento. Continuando, las lagunas facultativas aerobias o de maduración. Pues estas son menos profundas que las facultativas anteriores, ya que estas constan de 0.9 a 1.5 metros y en ellas deben predominar las condiciones aerobias. Estas pues presentan concentraciones de oxígeno disuelto mayores a las de una laguna facultativa y su objetivo es la remoción de microorganismos patógenos. El agua de las lagunas de maduración pues presenta una coloración verde y está libre de olor. Generalmente las lagunas de maduración se ubican después de una laguna facultativa. El efluente de una laguna de maduración pues deberá presentar una coloración verde, un pH alcalino, o sea mayor a 8, y no deberá detectarse olor. La presencia de insectos o larvas de insectos de la laguna pues logra indicar un mantenimiento pobre y una mala circulación. Las lagunas facultativas aerobias son especialmente efectivas en la estabilización de aguas residuales con cargas orgánicas moderadas y que requieren tiempos de retención que varían entre 5 y 30 días para lograr una depuración adecuada. En climas cálidos y con un diseño adecuado, pues podrá obtenerse una remoción aproximada de hasta 60% respecto de DBO a 20 grados centígrados.
y un máximo de 75% a 25 grados Celsius. El proceso es sensible a factores ambientales y operativos, como las temperaturas, las variaciones de pH y las variaciones bruscas de carga orgánica, lo que puede producir grandes periodos de baja eficiencia. Además, pues se presenta una acumulación normal de natas, lo que genera un aspecto poco agradable. Continuando en las lagunas facultativas aireadas, pues esta es una laguna similar a una laguna aerobia, ya que su diferencia con la facultativa aerobia es en la forma de tener la capa superficial aerobia. La laguna facultativa aireada pues logra llevar un proceso de oxigenación a efecto por medio de aireadores mecánicos superficiales, ya que una de las ventajas en esta variación del proceso es que no forma la biomasa autotrófica de algas y microorganismos que crecen y se desarrollan por efecto de la energía solar. Como desventajas, pues el costo de inversión y operación del sistema es mayor, ya que una laguna facultativa no aireada, lo único requerido es el recipiente o laguna de tratamiento y su costo de operación y mantenimiento es mínimo. Comparado con lo requerido en una laguna con aireación natural, en ambos tipos de lagunas facultativas, aerobias y aireadas, el paso del tiempo ocurre lo mismo que en las lagunas anaerobias. Finalmente, pues estas se llenan de sólidos sedimentados y deberán limpiarse o renovarse por nuevas lagunas después de 5 o 10 años de operación. En la forma de las lagunas, pues la forma es rectangular, ya que favorece la distribución uniforme de la carga orgánica y se tienen mejores resultados que en las lagunas circulares o irregulares. Las lagunas facultativas anaerobias, las primarias, pues deben ser en la medida de lo posible rectangulares. La relación largo-ancho de las lagunas secundarias o de maduración es entre 3 y 8. Esta última relación, o sea, en la forma alargada, pues busca que las condiciones hidráulicas se realicen en forma de flujo pistón y se reduzcan la posibilidad de que se presten problemas hidráulicos. En la operación de lagunas de estabilización, pues para la operación y el mantenimiento adecuado de un sistema es necesario contar con un personal capacitado para desarrollar el proceso, ya que estas herramientas para llevar a cabo las actividades, un manual de operación, programas de monitoreo para operar las lagunas de estabilización y evaluar su eficiencia, así como una programación adecuada para la remoción, tratamiento y disposición final de los lodos. Toda planta de tratamiento de aguas residuales por lagunas de estabilización requiere de un manual de operación y mantenimiento adecuado para cada sistema lagunar. En los factores que influyen, pues se basan en los parámetros para el control del proceso de lagunas de estabilización, que dependen del tipo de laguna. Los más comunes son el gasto, el pH, la temperatura, la conductividad eléctrica, el oxígeno disuelto, la demanda bioquímica de oxígeno, la demanda química de oxígeno, los sólidos, las sustancias activas al azul de metileno, las grasas y aceites, el nitrógeno total y el amoniacal. Para la medición de gasto, pues es una de las labores rutinarias más importantes para operar un sistema lagunar. Consiste en la segunda operación de lagunas de estabilización, a partir de la cual se controla la cantidad de agua que puede ingresar al sistema. Las lagunas de estabilización no cuentan con ningún dispositivo para la medición del gasto, por lo que pues esta puede requerirse la instalación temporal de vertedores triangulares en el caso de que el gasto sea pequeño. Otras opciones a utilizar son el método volumétrico, ya que
el uso también de molinetes hidráulicos, la información obtenida de la medición del gasto siempre se debe registrar en una bitácora específica para dicha actividad. Los puntos de medición del gasto son la entrada y la salida de la laguna. En caso de tener lagunas en serie, también deben medirse entre las interconexiones. En labores rutinarias, pues la medición debe realizarse preferiblemente las 24 horas del día, si no se cuenta con un medidor de gasto permanente. Debe medirse y registrarse el gasto en diferentes horas del día. Si no logran contarse con un medidor de gasto permanente, pues se debe medir y registrarse el gasto en diferentes horas del día, de acuerdo con la variación horaria. Cuando se logra realizar un muestreo compuesto, debe medirse el gasto cada vez que se tomen muestras simples. En el caso de definir el gasto promedio en el afluente a una laguna, el gasto debe medirse cada hora, durante una semana continua de medición. La medición del gasto se requiere para comparar con el gasto de diseño de la laguna, para estimular una posible ampliación del sistema lagunar, también comparar el gasto afluente en el gasto efluente. Al haber una disminución o un incremento entre gastos, deberán pues revisarse las pérdidas por fugas, infiltración y o calcular las pérdidas por la evaporación. También se deben calcular los tiempos de residencia hidráulica de cada tipo de laguna, calcular la carga orgánica volumétrica en las lagunas y la carga orgánica superficial en las lagunas facultativas y de maduración. Las características, pues estas se basan en que toleran una carga mayor que las facultativas, las lagunas anaerobias, y pues las últimas una concentración mayor que las de maduración. La carga orgánica, o sea, la concentración de materia orgánica multiplicada por el gasto del afluente, es un parámetro que es necesario controlar de acuerdo con cada tipo de laguna, con el propósito de no sobrecargarse y de obtener la eficiencia de remoción planteada. Una sobrecarga orgánica pues es causada normalmente por cargas orgánicas altas en el afluente o incrementos en la concentración de materia orgánica, sin el correspondiente aumento en la capacidad de la planta de tratamiento. Esta condición hace que las concentraciones de oxígeno disuelto bajen e inhiban el tratamiento. Esto puede verificarse mediante el cálculo de la carga orgánica DBO sobre día, comprobándola con la capacidad de diseño. La medición del oxígeno disuelto y la realización de perfiles de oxígeno disuelto, estos deberán realizarse en distintos momentos del día para verificar si hay una baja continua. En la temperatura, pues se tiene que, este es un parámetro muy importante por su efecto en la vida acuática. Por ejemplo, el incremento en la temperatura puede causar un cambio en las especies de peces que pueden existir en un cuerpo de agua. La temperatura óptima para la actividad bacteriana se encuentra en el rango de 25 a 35 grados centígrados. Por lo tanto, pues se recomienda realizar al menos una medición diaria en el efluente y en el efluente de la laguna, utilizando un termómetro calibrado. En las lagunas de estabilización, pues la temperatura es el criterio de diseño más significativo, ya que en climas fríos se requiere una mayor área para las lagunas que para los climas cálidos. Una temperatura menor de 35 grados Celsius genera el cambio del tipo de alga en las lagunas facultativas. Por ejemplo, la proliferación de algas verde-azules que originan manchas superficiales y generan la disminución de la actividad de las algas verdes. Por otra parte, una temperatura menor a 4 grados centígrados inhibe la actividad de algas y bacterias. En el caso de que la temperatura tenga una disminución de 10 grados Celsius, pues la actividad microbiológica se reducirá en aproximadamente 50%. En el caso de algunas lagunas anaerobias, la temperatura durante la noche es casi siempre constante para todo el volumen de la laguna.
En las lagunas de estabilización pues no existe una temperatura uniforme en toda la laguna, por lo que es conveniente referir el valor de la temperatura a la profundidad en la que se mide, determinar los perfiles de temperatura en diferentes puntos de la misma. La producción óptima de oxígeno en algunas especies de algas en lagunas facultativas se genera entre 20 y 25 grados. La nitrificación y digestión aerobia se detiene cuando la temperatura sube a 50 grados Celsius y baja a 15 grados Celsius. La temperatura del afluente puede ser usada para detectar infiltración y afluencia de industriales. Por otra parte, pues el afluente puede enfriarse rápidamente. Pues el afluente puede enfriarse rápidamente a finales del otoño y principios del invierno. La temperatura pues puede ser utilizada para predecir la eficiencia del tratamiento y el modo de operación. Otro potencial es el del hidrógeno. El pH pues es un buen indicador de la salud del sistema lagunar, ya que las lagunas que contienen una coloración verde oscura generalmente presenta un alto número de algas verdes y un correspondiente alto potencial de hidrógeno. Las lagunas que presentan un color negro a gris tienen una disminución de pH. Estas pueden ser sépticas o avanzar hacia un estado séptico. El pH en los sistemas lagunares es indicativo del tipo de laguna, ya que en las lagunas anaerobias pues se debe presentar en el rango de 6.5 a 7.5. En las lagunas facultativas, en la capa aerobia debe estar entre 8 a 10 y en el fondo de la laguna en el rango de 6.5 a 7.5. Las lagunas de maduración son aerobias, presentan pH entre 8 a 10. Es conveniente observar el comportamiento del pH en las lagunas, midiendo este parámetro a diferentes profundidades y en al menos 3 puntos de la laguna: afluente, centro y fluente de la laguna. Esto todo durante el día, en las horas de la máxima actividad fotosintética, pues ya que el pH puede llegar alrededor de 9 o más. Así como se muestra en la imagen, se logra observar la variación horaria del pH en 3 puntos de una laguna de estabilización primaria, en donde pues se puede observar valores semejantes en los puntos del centro y el efluente, ya que los valores menores de pH se presentaron entre las 2 de la tarde y las 4. El rango medido está entre 7 y 9.1 de potencial de hidrógeno. Continuando en la conductividad, pues esta es una medida indirecta de la concentración de sales inorgánicas disueltas, ya que su variación en un tratamiento biológico debe ser muy pequeña. Esta debe medirse en el sitio del muestreo, en el afluente y en el efluente de variación de la conductividad en una laguna de estabilización primaria. Pues se logra presentar en la imagen, observando una gran variación en el afluente a la laguna primaria. Esta pues se registrando valores más altos durante las horas del día, o sea 13 horas. Los valores también semejantes se registraron para los puntos del centro y el efluente de la laguna, con una desviación baja. Continuando en el oxígeno disuelto, pues las lagunas de maduración también presentan concentraciones mayores de 6 miligramos sobre litro durante el día y contenido de oxígeno disuelto en su profundidad. Este oxígeno disuelto pues se debe medir al menos una vez al día durante el primer turno de operación, o sea el turno matutino, como una labor rutinaria en afluente y efluente de cada laguna. Para la obtención se deben utilizar un medidor de oxígeno disuelto. En la imagen pues se puede observar lecturas de 2 más bajas justo antes de la salida del sol, debido al consumo de oxígeno disuelto.
durante la noche por parte de las bacterias y algas. Ya con la presencia de luz del día, los niveles de oxígeno disuelto son más altos y se pueden observar por la tarde, debido a la fotosíntesis de las algas, lo que puede convertirse en una condición sobresaturada de oxígeno en la tarde. Durante el día, pues debido a la intensidad de energía de la luz, la mayoría de las algas se encuentran cerca de la superficie del estanque, una zona de alta producción de oxígeno. Con la profundidad de la laguna, la energía de la luz disminuye, no tanto la reducción de la concentración de algas. El rango de mayor intensidad de la luz pues se presenta en la capa superficial de la laguna. El resto de la profundidad de la laguna estará prácticamente oscuro. Continuando en los problemas más comunes en las lagunas estabilizadoras, pues se va en los olores, pues ya que la generación de los olores en una laguna de estabilización pues puede verse una sobrecarga del sistema, la cual podría haberse generado por el incremento del gasto, o sea, la mayor a la capacidad de diseño, por el incremento en la concentración de contaminantes del agua residual a tratar, por ejemplo, pues la materia orgánica, por la presencia de descargas no contempladas en el diseño. Esta pues a las descargas de rastros, descargas de aguas residuales, de industria de alimentos o agroquímicos. La formación de los malos olores es más común durante el invierno que durante el verano, debido a que disminuye la velocidad del crecimiento bacteriano y consecuentemente pues logra disminuir la velocidad de los procesos de autopurificación. Aquí pues se ve la necesidad de diseñar para el periodo más frío. También se pueden encontrar la proliferación de insectos, ya que pues se da la proliferación de mosquitos, moscas y otros insectos, pues no se debe presentar si no existe materia flotante y orgánica, por lo que pues pueden controlar con la limpieza de la vegetación y desechos orgánicos en las orillas de las lagunas. En caso de que los mosquitos depositen los huevos en la orilla, encima del revestimiento, estos se pueden bajar el nivel del agua un poco para que se seque. También podemos observar el crecimiento de vegetación, ya que esta vegetación que llegara a crecer en los taludes o bordes de la laguna, como la maleza, pues se debe retirar y se debe mantener limpia el área. Esto ya que evita la presencia de roedores y otros animales que proliferan en presencia de maleza. La vegetación dentro de la laguna pues esta debe ser removida debido a que bloquea la penetración de la luz en las lagunas facultativas y de maduración. Muchas gracias.